Mi corazón está dividido entre la montaña y el mar, pero en ambos lugares siento una cierta extrañeza. Es decir, que mi verdadero trasfondo así emocional es del llano. Y el mar es una llanura temblorosa, algo de cierto modo inquietante. Ninguno tiene texto, pero puede leer con el de Ricardo. El tesoro más grande que yo tengo es la infancia. Yo creo que los recuerdos infantiles, la renovación de ese asombro del niño ante el universo, ante los demás, ante el mundo, eso es lo que a mí me sirve como tesoro. Yo recuerdo cosas de mi infancia y eso me alimenta, por decirlo así, me fortalece. Me hace capaz de hacer cosas que no haría sin eso. Es un viernes en Mérida, en esta ciudad, en este día y a esta hora, poco a poco se van aglomerando alrededor de una mesa gente venida de distintos puntos para escuchar respuestas y compartir verdades en un seminario con un sabio barbado que ha engendrado el suelo venezolano. Camilo, ¿y la mujer que se lo trajo a usted alado por los cabellos, dónde está? Por ahora quise hacerle algunas preguntas al maestro José Manuel Briceño Guerrero. A mí me parece como absurdo la forma, tengo que criticar la educación en Venezuela y quizá en todo el mundo. En cada semestre el profesor le manda a los estudiantes a leer 3 o 4 libros. Cada profesor manda eso. O los manda a que lean unas cosas que llaman guías que ellos elaboran. Y eso es muchísimo material. Y después los examinan sobre eso. Y es imposible que los estudiantes lean de verdad esos libros. Y entonces se copian de internet o se copian de un prólogo que vengan. Y es que no hay otro remedio. Entonces a mí me pareció que no debería hacer eso. Y yo decidí entonces leer con los estudiantes. Entonces yo siempre, desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años, en vez de dar clase, leo. Y de pasada hablo sobre lo que se lee y escucho y me parece mejor ese método. Y veo continuamente que sigue pasando eso mismo y yo no sé cómo cambiarlo. Quizá en esta entrevista, diciendo esto, quizá algún colega me escuche y tal vez me haga caso, que hay que sincerarse. Los estudiantes no pueden leer 15 libros en un semestre. Además, libros que en realidad no le importan mucho y que después lo van a... Entonces tienen que hacer trampa, entonces se hace falsa la relación profesor-alumno, se hace falsa, es mentirosa. Y se termina en que se copian y dicen cosas y van repitiendo y no llegan a entender. También decidí leer con los estudiantes solamente libros que a mí me gustaran, para yo poder contagiarlos con el gusto que yo sentía por los libros, y no leer libros que a mí mismo me fastidiaba leer. Entonces de esa manera puedo, quizá como decir, como se contagian las virosis, contagiar el interés que yo tengo en unos autores, en su estilo, en sus ideas. Por eso me gustó mucho lo que dice Platón, que la relación del maestro con el alumno es que el maestro tiene un fuego en el corazón y cuando él está hablando salen chispas y tal vez una chispa incendia el corazón del discípulo y entonces él también comienza a interesarse. Pero los estudios así a secas, forzados, para presentar examen, yo descubrí que eso no ayuda a nadie. Intento siempre una relación como amistosa, casi amorosa, que no sea algo así seco como maquinal, como entre robots, sino que sea una relación entre gente. Casi nunca hablo yo solo, yo casi obligo a la gente a que intervenga. Entonces, como intervienen, se hace la relación más fluida
y puedo sentir lo que ellos piensan y las inquietudes que tienen de tipo intelectual o de cualquier otro tipo, y yo procuro responder, y me gusta más esa relación así compartida que solamente unilateral, como cuando escribo. Pero aún cuando escribo, y cada vez más, procuro que lo que yo escriba pueda ser leído como si una persona estuviera hablando conmigo. Y me gusta mucho contar experiencias personales, porque de alguna manera esas experiencias hacen que ellos no se sientan avergonzados de sus propias experiencias, porque la gente vive como escondiéndose, ¿no? Y trato de incitarlos, como tú has visto, a que piensen audazmente, aunque se equivoquen, y primero y segundo que digan su pensamiento y hablen con los amigos y se expongan. Siempre hay un riesgo, por ejemplo el ridículo, y yo les digo que se expongan al ridículo, pero que digan que lo peor que puede pasar es que queden mal. Yo tenía, cuando niño, ya de 7, 8 años, había un muchachito ahí en el mismo pueblo, que era un hombre que tenía un negocio grande. Le pagaba $1 todos los sábados, le daba un realito. Un realito es bastante, en esa época, bastante plata. Se podían comprar muchas cosas. Entonces, un muchacho se llamaba Walterio, por cierto. Y él iba a trabajar ahí, yo a veces lo acompañaba y lo ayudaba. Y en eso el dueño de ese negocio contrató a otro muchacho y le pagaba $2 a la semana. Entonces Walterio se quejó conmigo. Me dijo, mira, José Manuel, ¿cómo te parece que el señor Martínez está pagando $2 a otro muchacho por un trabajo, el mismo que yo hago, y me paga nada más $1? Yo le dije, a mí me parece injusto. Le dije, si quieres te acompaño porque hay que protestar. Le dije, no hay que quedarse con él. Yo chiquito era así, más peleón que ahora. Y dije, bueno, vamos. Entonces fuimos donde el hombre. Entonces tú hablas y si te da miedo hablo yo. Pues entonces él habló y le dijo, mire, yo quisiera pedirle explicación a usted, dice el muchacho, ¿no? Es un poco más mayor que yo también, Walterio, ¿no? Entonces el hombre se dio cuenta y dijo, pero un momentico, es que yo escucho un ruido ahí afuera. Dijo, anda a ver qué es. Entonces él salió y regresó inmediatamente. Le dijo, es una rueda de mulas, dijo. Son más o menos, no sé cuántas exactamente, 10 o 15 mulas que hay ahí afuera. Dijo, ¿y qué será lo que traen? Salió corriendo y volvió Walterio y le dijo, tienen papelón, café y cañafístola. Y yo no me di cuenta que más traían, porque había unos bultos que yo no conozco. Entonces dijo, ¿y eso que van ellos venderlo? ¿O será que están nada más de paso? Salió corriendo Walterio y regresó y le dijo, sí, quieren venderlo. Dijo, ¿y a cómo lo venden? Salió Walterio corriendo y dijo, mire que el de papelón lo venden a tanto, y trajo todo el informe. Y entonces en eso viene el otro muchacho, el rival, el de los $2. Y le dijo, mira, Rufino, se llamaba Rufino, mira Rufino, yo escucho un ruido afuera, anda a ver qué es. Y el muchacho no volvía. Pasó un tal, no volvía. Y entonces yo estaba muy contento porque en cambio Walterio sí iba y volvía rápido. Y no volvía. Entonces al fin regresó el muchacho. Y dijo, mire señor Martínez, eran 15 mulas cargadas. 4 traían papelón. 3 y todos los detalles. Traían café, traían cosas. Y eran para venderlas. Y yo sé que usted está interesado en comprar eso. Entonces sí que a usted le conviene el precio, usted me dijo ayer. Entonces yo fui a la caja y les pagué eso y ya lo bajaron y lo pusieron en el depósito número 3 y el otro en el depósito número 4. Y ya se fueron. Entonces, hola. Todavía hay un puestico aquí. Gracias.
Entonces, el señor Martínez, hola, el señor Martínez le dijo, Walter, ¿tú sabes por qué gana el 2 bolívares ahora? ¿Tú sabes por qué él gana 2 bolívares? Ahora fíjese, esa derrota de Gualterio tan grande, ¿no? ¿Cómo? Porque como decía yo, el otro muchacho era como de la misma edad de Gualterio, pero era más inteligente. Entonces, ¿cómo se hace con eso? ¿No? Y le dijo, ¿te das cuenta por qué él gana más que tú? Y Gualterio entendió, y yo también. Yo mismo no se me había ocurrido que eso se podía resolver de esa manera. Pero es un muchacho inteligente, tomaba iniciativa, tomaba decisiones, un asombroso aquello, ¿no? Admirable. Y entonces, ¿cómo queda Gualterio allí? Entonces Walterito queda como derrotado. Entonces queda en situación de inferioridad. Entonces, ¿qué se hace ahí? Quiere decir que el otro es superior. Entonces dije, sería justo que el señor Martínez le pagara igual que al otro. Son cosas muy curiosas, ¿no? ¿Qué hace uno en esos casos? Y yo no supe qué hacer, ni qué decidir, pero me dolía que Gualterio se le salieron las lágrimas. Porque sí es verdad que el otro había hecho todo eso en un solo golpe. Y yo le pregunté, mira Gualterio, ¿tú no sabías de cuál es el precio que él paga? Pues sí, pero yo esperaba que él tomara la decisión. Y tú no sabías que tú tenías derecho a sacar plata de la caja para pagar eso. Claro, pero cuando él no me dijo. Bueno, fíjense cómo es la cosa. Entonces el otro sí. ¿Qué piensa Nelson de esa superioridad? ¿Será que unos hombres son superiores a otros? ¿Alguna cosa? En alguna cosa, por ejemplo en esa. Y quiere decir que el que es inferior al otro en eso, le da un resentimiento. Puede darle. Con toda seguridad. Aun cuando reconozca que es justo que al otro le paguen más. Profe, O tal vez no es justo, a ver qué dice. Pero yo he conocido, yo debo decir una cosa. Yo cuando conocí a mi maestro, y lo conocí más detenidamente, aunque él siempre ocultaba y simulaba su condición de maestro con una conducta errática que hacía a veces, yo me di cuenta que ese hombre era tan superior a mí como yo era superior a un perro. Yo tuve esa sensación. Y fíjate que no me dio resentimiento, en absoluto. Me complacía yo que estuviera cerca y todo. Y podía estar dispuesto a hacer cualquier diligencia que me mandara hacer. ¿Ah? Y yo no sé cómo hace uno con eso, con la desigualdad. Reunirse con otro para compartir odio contra alguien o contra una situación, no me atrae eso, pero para compartir el interés y el placer en una cosa así, entonces yo siento como Antígona que yo no nací para compartir odio, sino para compartir amor. Dice en griego, dice usin misein fin, alá sin filein. Eso suena también bonito en griego antiguo. Fíjate que me parece un vicio que yo, claro, he hecho lo posible por corregir, es que uno tiende a totalizar al otro, a hacer una imagen del otro y dejarla hecha así, y entonces el otro está obligado a portarse de acuerdo con esa imagen, y no se porta así, uno lo critica o lo desprecia, se pone bravo. Y ahora la gente en general, sí se hace una imagen o se la hacen los padres o se lo hace la sociedad y la aceptan, entonces queda como encerrado en esa imagen. Y yo soy partidario de la liberación. Yo creo que habría que reconocer que detrás de cada uno, dentro de cada uno, es infinito aquello. Que la imagen exterior ve nada más un aspecto, un lado, pero no ve otra cosa. Si alguien
viene todos los días a traer leche a la casa, por ejemplo, el lechero, pero muchas otras cosas. Es un hombre, una persona, tiene familia, tiene pensamientos, tiene dolores, aspiraciones. Entonces eso de quedar catalogando al otro con un título me parece una de las cosas que tenemos que superar personalmente y tratar de superarlas mediante la educación también, que sea posible que se acepte hay que decirlo, la infinitud del otro, que el otro no puede ser reducido a una fórmula, que siempre puede salirse de esa fórmula. Es un respeto quizás por el otro y por uno mismo, porque uno se hace imágenes de sí mismo y después se siente obligado a ser fiel a esa imagen. Yo me acuerdo haber leído una carta de Van Gogh en que él dice: yo quería ser digno a la imagen que yo me hiciera de mí mismo, pero no sabía qué imagen hacerme, pobrecito. El carácter teatral que tenemos todos, darnos cuenta de eso y ver qué es lo que hay de verdad detrás de esos papeles que uno está siempre representando, cuándo los aprendió, dónde, cómo, por qué, y luego si es posible desarrollar otros papeles o si sería posible no teatralmente vivir, algo así. Son de las reflexiones profundas que yo quiero también compartir siempre con mis alumnos. Y yo he notado que les gusta ese intento. No sé hasta dónde podemos llegar ellos y yo, pero el intento me parece bello, me parece bueno. Hay algo que ejerce un poder liberador sobre uno, que es el encuentro auténtico con otras personas. Porque hay un tipo de relación con otros que es repetición mecánica de una actitud, de un esquema, de un papel. Y hay otra que es el sentir la presencia del otro en todo lo que tiene de misterioso y de terrible quizá. La presencia del otro siempre es algo desconcertante, terrible, inquietante. Uno siempre puede romper los límites que se ha puesto uno mismo, que le han puesto los demás. Y habría que uno rompa también los límites que uno le pone a los otros. Y es difícil eso, porque yo pienso que la idea de progreso funcionaría mejor o sería más adecuada si uno entendiera por progreso una capacidad para aceptar diferencia y para reconocer en sí mismo qué es lo que uno tiene de fuerte, qué es lo que uno de verdad quiere y aceptarlo y no sentirse esclavo del pasado ni del futuro, en realidad, ni del presente pudiera decirse, ¿no? Es decir, aceptar la posibilidad de una lucha por lo que uno considera valioso. Yo no tenía en realidad cómo aprender lengua porque nadie hablaba una lengua extranjera, pero de repente venían unos marineros ahí a Puerto de Nutria, porque venían barcos de Europa y se bajaban los marineros y hablaban, y nosotros los niños oíamos eso, y a mí me maravillaba aquello, ¿no? Esas cosas que decían. Yo me ponía con los otros a hablar como si estuviéramos diciendo eso, anchum ban chin hin kink, y el otro decía uchin uchan, así. Entonces había largas conversaciones inventadas, ¿no? Y entonces después pasar a que de verdad estuviera hablando el idioma, para mí fue una maravilla. Yo no siento diferencia con Colombia. Yo voy a Colombia y no siento que esté en el extranjero, en absoluto. Y creo que lo mismo me pasaría también en el resto de Latinoamérica. Me parece que así que son como muchas patrias pequeñas, porque también en Colombia, en el Ecuador, en Venezuela, siempre uno siente la patria es relacionada con un terruño en particular, con una patria chica, por decirlo así. Entonces yo conocí el extranjero, estaba en el extranjero, y conocí pues las conexiones que hay entre todos los hombres, que uno puede siempre tener un sentido de pertenencia aunque esté en otro país, en otra cultura, en otra lengua.
pero al mismo tiempo sentí que yo era diferente y me interesó mucho desde entonces explorar la diferencia que nosotros tenemos como latinoamericanos y aceptarla. Aunque por otra parte yo vi que al regresar a Venezuela, que había como un interés de mucha gente en parecer como si fuera más bien europeo o más bien americano del norte o algo así, o más bien indio. En Carora, un pueblo muy interesante de Venezuela, hay un hombre que se viste con guayuco y carga un arco y una flecha y se pone plumas en la cabeza. Entonces, pero sin embargo es un hombre de ahí, un caroreño normal y corriente, que tiene eso, quizá algún problema psíquico, lo que sea. Pero lo interesante es lo que la gente lo llama indio a juro. Indio a juro. Entonces yo me di cuenta que había gente que es francés a juro, español a juro, italiano a juro, o sea, forzando una condición de extranjero porque le parece más respetable. En el fondo de eso hay un desconocimiento de sí mismo y quizá un desprecio. ¿Y por qué vamos a despreciarnos nosotros? Sea lo que sea que haya ocurrido aquí, pueda ocurrir, estamos nosotros en capacidad de actuar, de reinterpretar el pasado, de planificar el futuro, de crear valores. No veo que tenga una necesidad de parecer como si fuera de otro país. Eso es una cosa sumamente interesante, el encontrarse consigo mismo. Y creo que, viniendo ahora a tu pregunta, en Latinoamérica actualmente se pasa por días que yo llamo días alciónicos, esos días en que es posible comprender muchas cosas que antes no se comprendían. Hay movimientos sociales, políticos, movimientos de ideas que hacen que hay cambios produciéndose. Y hay grandes resistencias a esos cambios, pero hay cambios interiores en la gente. Y muchísima gente que se está haciendo capaz ya de pensar por sí mismo. Es posible que los primeros esfuerzos que se estén haciendo, o que se están haciendo, sean derrotados, pero será derrotado momentáneamente, porque hay algo fuerte, grande, que está moviéndose. Son cientos de miles de personas, y hay una resistencia, hay los poderosos siempre, ¿no? Y las resistencias son enormes, pero se puede formar una gran patria. Y efectivamente Bolívar no pudo hacer lo que él quería. De modo que la patria, entre comillas, que fue la Gran Colombia, la destruyeron, pues. Una patria grande tenía que estar con, digamos, con intereses comunes y con pensamientos comunes. Y en forma colectiva, lo que se llama la patria, la nación, presenta una división enorme entre pequeños grupos dominantes y también como despreciadores de la demás gente, y una gran mayoría que está como considerada como inferior y maltratada, ¿no? Entonces esa diferencia tan grande hace que eso no sea una patria, ¿no? La patria sería algo por hacer. Aún no sé lo que más me impresiona de él. Tal vez sea su tremenda sabiduría sencilla, o tal vez la humildad con la que la lleva. Más bien creo que es su pasión por la pregunta y por la belleza, pasión que es capaz de sembrar. Creo que por eso voy esta noche y lo seguiré haciendo. Prefiero fracasar haciendo lo que a mí me parece importante y valioso que triunfar traicionando lo que yo en realidad en el fondo quiero.